telescopio, y entonces va descubriendo planetas, va descubriendo cometas, y va descubriendo las distancias que están desde la Tierra, y todo el día mirando por el puñetero telescopio, de noche, y toda la noche. Los padres estaban un poco farrudos de tanto telescopio. Pero bueno, esa es la historia de Yara y de Dela. ¿Sabes qué pasa? Luego ellos también se ven, en vez de aquí, ella está escribiendo una carta, voy a ver, os enseñamos cómo ella escribe a la amiga. ¿Veis aquí? ¿Cómo escribe cartas? ¿Cómo se escriben cartas? Que ahora ya no se escriben cartas. Con un bolígrafo y un papel o un lapicero, igual que en la escuela. Ahora como ya no se escriben cartas, pero hay que volver a escribir cartas. Y aquí estaba hablando por el móvil. Como que se sale por móvil, ¿no? Hasta que ya no puede pasar móvil. Hasta que le echase por móvil. Bueno, eso ya. Y después hay una cosa aquí, como que enseñamos, que aquí sí que está escribiendo en el suelo, tira el suelo, y está la otra amiguina escribiendo en el suelo. ¿Veis cómo se escribe? Podéis escribir los amiguinos y a las amiguines cartas. Seguro que puedes recibir cartas. ¿Ves? Pues esta, entonces ya sacamos en las vacaciones. ¿Y sabéis dónde tienen que volver? Ya no vuelven a la escuela, van al instituto, porque son mayores. Y entonces vuelven al instituto, y cuando ya van siendo más mayores, Eva estudia mucho y conviértase en astrofísica, que hay una carrera muy difícil que usé mucho, para observar el firmamento. Y Eva dedícase al arte, y estudia Bellas Artes y conviértese en una artista. Y entonces cuando siguen siendo mayores, ¿sabes lo que siguen siendo ellos? Como Carmen y Adriana, amigas el alma, siguen queriéndose mucho, ya tienen 20 y tantos años, ya pasaron muchos años, y siguen queriéndose, y siguen besándose como se ven. Y una vez al mes, sea como sea, escríbense cartas otra vez, y luego ya beso por teléfono, y luego me dicen, siguen en la amistad de toda la vida. Entonces lo que quería era ver la importancia que tiene, lo importante que es ser la amistad, ¿verdad? Tener amigos y tener amigas, la solidaridad. Si tenéis algún amiguino o una amiguina que esté mal, que sea malino, malina en el hospital, si alguna vez lo tuvisteis, que es terrible, que es muy duro estar en un hospital una rapacina, y es malo para todo el mundo, pero para los rapacinos más. Cuando tienes una amiguina en el hospital, ir a verlos, contar cuentos, charlar con ellos, y tener la amistad es una llaga, la amistad es una preciosidad, es lo más poco que puede tener una persona. La amistad y el querer a los padres y a los hermanos, y estudiar mucho. Y respetar mucho a las personas, y respetar a la gente que viene de fuera, ¿a que sí? ¿Importa algo el color de la piel? ¿Importa algo el color de la piel? ¿No, verdad que no? ¿Importa mucho algo el color de la piel? ¿A que no, verdad? Eso es lo que quiero que tengáis claro. No importa el color que tenga la persona, lo que importa son las personas. Y la amistad, y el ayudarnos en la escuela, y no chivarse nunca. No hay que ser acusicas. Si una compañera fue una cosuca, y hay que ser amigos y amigas, y ayudarse sobre todo. Y no reírse nunca de nadie. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosita, Carmen, Adriana, Olaya, Ana, Luis, si queréis preguntar alguna cosina, queréis saber algo, que os diga algo, no tenéis que saber nada.